Sean todos bienvenidos esta tarde. Eh, Tenemos la charla sobre un tema que es bastante importante y muy actual, como es la importancia de la psicología forense en Honduras, la misma que será impartida por el máster Cristian Calderón, a quien agradecemos mucho su disposición y esperamos que para todos sea una tarde muy amena y podamos sacarle provecho. Pueden ir tomando anotaciones y al final tendremos el espacio para las preguntas. Como les mencioné, eh, esta charla será impartida por el máster Cristian Calderón, quien es licenciado en psicología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es máster en psicología jurídica y peritaje psicológico forense, egresado en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. También tiene posgrado en peritaje psicológico penal forense, posgrado en peritaje forense y asesoramiento en derecho civil, familiar y laboral. Cuenta con un diplomado en ciencias forenses, es especialista en poligrafía. También tiene certificado en criminalística, criminología, psicología criminal y toxicología, entrenado y formado en la unidad de trauma, crisis y conflicto de Barcelona y en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, y pues es director de CRESI Honduras. Bueno, un gusto, no sé, Cristian. Un gusto, Andrea. Un gusto. Muchas gracias, ¿verdad? Por la invitación, ¿verdad? Em, Sean bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad? Cada uno de los participantes en esta jornada. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es esta charla, ¿verdad? Que yo espero que de alguna manera sea de provecho para cada uno de ustedes. Y bueno, la importancia, el tema es importancia de la psicología forense en Honduras, ¿verdad? Hoy en día, nuestro país cuenta con pocos psicólogos forenses, pocos especialistas en el área, ¿verdad? Que aporten de alguna manera a lo que es el tema de la investigación, tanto a nivel policial, militar, etcétera, ¿verdad? Y bueno, bueno, Andrea tocó un poco una pincelada de lo que es mi hoja de vida y me gustaría para iniciar lo que es explicarle, ¿verdad? Lo que es las ramas de la psicología jurídica. Em, la psicología jurídica se divide en varios campos, varias ramas, varias áreas, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son? Está lo que es psicología aplicada a los tribunales, que comúnmente es la que conocemos como psicología forense. Esta de alguna manera, ¿verdad? Asesora a jueces, ¿verdad? En los tribunales. Eh, Está lo que es psicología de la delincuencia, que esta se enfoca, ¿verdad? En lo que es el estudio del delincuente. Podría ser un ejemplo las funciones que realiza lo que es la criminología, ¿verdad? Que se enfoca que una parte del objetivo de la criminología es el agresor. Luego está lo que es psicología policial y de las Fuerzas Armadas, lo que, bueno, hay psicólogos que trabajan en lo que es la policía, psicólogos que trabajan en las Fuerzas Armadas y bueno, esto de alguna manera, ¿verdad? Caben en lo que es la psicología jurídica, aunque no sean especialistas en el área. Y luego está lo que es la victimología. Aquí, ¿verdad? La psicología de la delincuencia estudia lo que es al agresor en sí y lo que es victimología estudia a lo que es la víctima, la víctima. Y luego está lo que es psicología penitenciaria, que son aquellos psicólogos que trabajan en penitenciarías. Y bueno, todas las ramas son muy interesantes, todas las ramas son interesantes de aplicar. Yo no me explico, ¿verdad? En nuestro país, ¿por qué? Porque no hay muchos, no habemos muchos psicólogos forenses, siendo tan importante, ¿verdad? La aplicabilidad del conocimiento científico de esta
área, ¿verdad? Y bueno, eh, ¿cuáles son los retos y desafíos de la psicología forense en el campo de la investigación en Honduras? Quiero decirle que tenemos varios retos, ¿verdad? En el tema de homicidios, en el tema de suicidios, en el tema de accidentes, accidentes de tránsito, abusos sexuales, femicidios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de homicidios, mmm, al carecer de psicólogos forenses especialistas en el área, no está el recurso, ¿verdad?, para aplicar una autopsia psicológica forense. Sabemos, ¿verdad?, que existe la autopsia médico-legal, pero ignoramos, ¿verdad? Muchos profesionales ignoran este tema de lo que es autopsia psicológica forense. La importancia de llevar de la mano lo que es un estudio de criminalística, criminología, medicina legal, ¿verdad? Y una evaluación o una autopsia psicológica forense, ¿verdad? En el tema de suicidios, ¿por qué creen ustedes que es importante? Bueno, en suicidios es importante, ¿verdad? Porque no todo aparente suicidio es suicidio. Es decir, ustedes miran, ¿verdad? En las noticias de que dicen, mujer se tira de un edificio de 4 pisos. Estaba leyendo el otro día en una noticia yo, se tira de un cuarto piso y al parecer se quitó la vida, se suicidó, dice la noticia. Entonces, ¿y por qué no hacerse la pregunta y decir, no, qué tal no fue suicidio y fue homicidio, ¿verdad? No fue homicidio e investigar, hacer entrevistas, y aquí aplica también lo que es la autopsia psicológica forense, ¿verdad? También está el tema de accidentes. Eh, por ejemplo, investigar en la familia, ¿verdad? Cómo estaba el estado de ánimo de las personas, cómo estaba el entorno de las personas, ¿verdad? A través de entrevistas. Luego está el tema de lo que es abusos sexuales, ¿verdad? Pero antes me gustaría el tema de los femicidios, un tema de que, bueno, en el país cada día va en aumento el tema de los femicidios y no se aplica conocimiento científico, ¿verdad? No se aplica ciencia para resolver ciertos casos. Luego está lo que es el tema de abusos sexuales. Eh, en todos, en todas estas áreas, ¿verdad? Tenemos cierta debilidad hoy en el país, ¿verdad? Yo siento que una de las razones, como se las mencioné anteriormente, porque el país carece de psicólogos forenses, si ustedes se fijan, me imagino que hay varios estudiantes de psicología ahorita, ¿verdad? Y ustedes preguntan, eh, bueno, hay una maestría, hay maestrías de psicología clínica, de psicometría, hay maestrías de psicología industrial, ¿verdad? Varias, pero menos de psicología forense. No hay casi especialistas en el área, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, solo por el simple hecho de que habemos pocos psicólogos forenses, ¿verdad? Vuelve limitada lo que es la investigación, el aplicar conocimiento científico, ¿verdad? Para las autoridades. Es en este caso, por ejemplo, la policía, Policía Nacional, DPI, Ministerio Público, etcétera. De todos estos temas, yo les comento que yo elegí uno para explicarles a profundidad, ¿verdad? ¿Por qué es importante la psicología forense, ¿verdad? Y uno de los temas es, vamos a ver, abusos sexuales. Un tema, ¿verdad? En el cual cada día se va dando un aumento, ¿verdad? Y es preocupante, yo estaba leyendo las estadísticas, ¿verdad? Sobre los abusos sexuales infantiles, ¿verdad? Hoy en día, cómo van en aumento el abuso sexual hacia niños, eh, cómo va en aumento también el abuso sexual hacia ancianos, ¿verdad? Grupos vulnerables, como el aumento hacia las mujeres, ¿verdad? Niños, eh,
adolescentes. Y bueno, por eso he decidido elegir este tema, que se entiende por agresión sexual. Bueno, la agresión sexual incluye ataques como la violación o intentos de violación, así como cualquier contacto sexual no deseado. Es decir, por el simple hecho de que no hay un consentimiento por la persona, ¿verdad? Ya se vuelve una agresión sexual. Y dice, bueno, por lo general un ataque sexual ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona sin su consentimiento, con fines sexuales, incluso si el contacto es a través de la ropa, ¿verdad? Ya vamos a ver eh, con contacto y sin contacto algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que es agresión sexual. Eh, bueno, las distintas definiciones implican generalmente tres términos. Me gustaría explicarles dos. Número uno, está lo que es coerción. ¿Qué es coerción? A través de la fuerza se obliga a una persona a tener relaciones, ¿verdad? Seducción, por ejemplo, ofrecer un regalo, por ejemplo, una joya, ofrecer dinero a la persona, ¿verdad? Con el fin de alguna manera, llegar al punto de obligar a la otra persona a tener relaciones sexuales. Y bueno, me gustaría explicarle también la tercera, que es asimetría de edad. ¿Qué significa asimetría de edad? Por ejemplo, los niños, por el simple hecho de ser niños, ellos carecen, ¿verdad?, de los recursos, ¿verdad?, para poder defenderse. Y bueno, su edad de alguna manera los vuelve vulnerables, ¿verdad?, para ser víctimas de abuso sexual. Aquí, si ustedes ven las estadísticas, ¿verdad?, comúnmente el agresor es una persona conocida, conocida. Y me llama la atención, yo viendo las estadísticas, de que comúnmente es el padre, padrastro, tío, ¿verdad? Los agresores, pedófilos, ¿verdad? Porque no los podemos llamar de otra forma, sino que pedófilos, pedófilos. Y bueno, los invito a que lean el DSM-5, ahí aparecen los criterios de lo que es la pedofilia. Clasificación según relación agresor-víctima. Conocido, o lo que es conocido y desconocido. Conocido cuando existe una vinculación interpersonal entre el autor y la víctima. Desconocido. Tanto el autor como su víctima se desconocen y no existe relación alguna entre ambos. El delincuente se dirige a otra persona a la que pretende robar o dañar y desconoce quién es, ¿verdad? Entonces, estos son los tipos de relación agresor-víctima, conocido, desconocido, ¿verdad? Para un agresor, para un pedófilo, para un asesino en serie, para un psicópata, para un sociópata, antes de realizar una acción hay una motivación criminal. Vamos a ver de entre los participantes quién nos ayuda a leer. Vamos a ver. No sé, alguien que le gustaría leer un poco. Yo podría. Ok, perfecto. Dice motivación criminal. La motivación criminal hace referencia a la variable causal por la cual una persona es atraída a realizar una conducta criminal. La motivación criminal es derivada de las emociones percibidas por el individuo. Cuando estas emociones son negativas y se transmiten como un conocimiento de ira, poder, rabia, dolor, etc. Ok, muchas gracias. Ok, importante, ¿verdad? Cuando estas emociones negativas, ¿verdad? Cuando estas emociones son negativas y se transmiten como un conocimiento de ira, poder, rabia, dolor, etcétera, ¿verdad? Siempre el agresor tiene una motivación, puede ser dinero, puede ser placer, ¿verdad? Puede ser un tema de venganza,
¿verdad? Etcétera, etcétera. Aquí tenemos, ¿verdad? A Luis Garavito, alias La Bestia, ¿verdad? Una persona que mató, violó, descuartizó, hizo lo que quiso, ¿verdad? Con sus víctimas, las torturó increíblemente, ¿verdad? Y luego las enterraba. Algunos criminólogos dicen que mató a más de 182, otros dicen que más de 250, ¿verdad? Otras personas asumen que más de 300 personas. Eh, y bueno, imagínense, Luis Garavito la Bestia, una persona, ¿verdad? Que en su infancia fue abusado por su padre, fue abusado por los amigos del papá, sufría de abuso físico, ¿verdad? También. Y bueno, tuvo una infancia muy dura, ¿verdad? Eh, Conforme va creciendo, ¿verdad? Va experimentando eh, esa sensación de querer poder de alguna manera mm, él mm, experimentar con niños, ¿verdad? Ya cuando tiene cierta edad. Y bueno, empieza a abusar de niños, ¿verdad? En su mayoría las víctimas son niños, los que este agresor eh, viola, tortura, asesina, ¿verdad? Em, es importante, a mí me gusta explicar dos temas muy importantes, o podríamos decir dos términos. ¿Ustedes creen, vamos a ver un minuto, ustedes creen que psicópata y sociópata es lo mismo? Psicópata y sociópata es lo mismo. Solo, bueno, pueden decir sí, no, activar el audio, ¿verdad? Ustedes pueden decir sí, no, Yo he escuchado que son diferentes. son diferentes, ok. O pueden enviar al chat su respuesta, como ustedes quieran, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es lo mismo? Psicópata, sociópata. Ok, bueno, quiero comentarles que psicópata, y recuerden siempre, lo que, bueno, me imagino que varios estudiantes de psicología, eh, y les van a hacer esta pregunta en un futuro, les van a hacer esta pregunta, psicópata y sociópata es lo mismo, no, no es lo mismo. Si los dos son diagnosticados con el trastorno antisocial de la personalidad, ¿verdad? Que el cual está en el grupo, ¿en qué grupo está este trastorno? Vamos a ver. Personalidad. Personalidad, correcto, pero ¿en qué grupo? Hay grupo A, los trastornos de la personalidad se dividen en grupo A, B y C. ¿En cuál estaría el trastorno antisocial? Ok, ok. Bueno, en el grupo A, B o C. En el grupo B, ¿verdad? En el grupo B está lo que es el trastorno antisocial de la personalidad. Ahí podemos de alguna manera diagnosticar a los que son psicópatas y sociópatas. Psicópata, el psicópata nace siendo malo. Desde que está en el vientre de la mamá, ya es malo, ya es malo. Son niños, ¿verdad? Que cuando ustedes los ven pequeños, agarran un conejo, lo meten a un microondas, encienden el microondas y se quema el conejo. Agarran un pollo, le cortan la cabeza y empiezan a cortarlo en pedazos al pollito. Son ejemplos, simples ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes de alguna manera reconozcan, ¿verdad? Los rasgos de un psicópata, ¿verdad? Desde pequeñitos, son malos, muy malos, desde niños. El sociópata, ¿verdad? A diferencia, es una persona que, de acuerdo al entorno, ¿verdad? De acuerdo a los traumas que sufre, a las experiencias traumáticas que día a día vive, ¿verdad? Es que se da lo que es la sociopatía, ¿verdad? Y mi pregunta es, yo les hago esta consulta, ¿qué sería Luis Garavito la Bestia, psicópata o sociópata? ¿Qué sería?
¿qué sería? ¿Psicópata o sociópata? El psicópata se nace siendo malo desde que está en el vientre de la mamá. Es una cuestión, muchos neuropsicólogos, científicos, dicen que se debe a lo que es las neuronas espejo, otros dicen que es por el tema de la corteza prefrontal, ¿verdad? La explicación de de la falta de empatía, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes explicaciones eh, referente a esto. Ok, sí, correcto, dice en el chat. Es sociópata, correcto, así es un sociópata, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores en el proceso de elaboración de la perfilación criminal o del perfil criminal? Número uno, rasgo físico, ¿verdad? Cuando un psicólogo forense realiza lo que es la perfilación criminal, toma en cuenta lo que es rasgos físicos, color de pelo, color de piel, estatura, eh, color de ojos incluso. Luego está lo que es el historial laboral, ¿verdad? ¿Dónde laboró esta persona? ¿Cuál fue la huella que dejó esta persona donde laboró? ¿Cómo era el comportamiento de esta persona? Luego está lo que es el nivel educativo. ¿Qué nivel educativo tenía el agresor? ¿Qué nivel educativo tenía la víctima? Se dice que las personas que desarrollan una psicopatía tienden a tener un nivel educativo alto. Les contaré que se hizo un estudio, por ejemplo, de gerentes de empresas, ¿verdad? Donde fue en Europa, donde se encontró que el 70% de los gerentes tenían rasgos de psicopatía, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que los psicópatas de alguna manera tienden a ser personas inteligentes, eh, calculadoras, metódicas, a diferencia de los sociópatas, que son personas más torpes, tienen un coeficiente intelectual inferior al promedio, ¿verdad? Es importante también tener en cuenta en la perfilación antecedentes psicológicos y psiquiátricos, ¿verdad? ¿Cómo estaba esta persona? A nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, qué psicólogos trataron a esta persona, ¿verdad? Luego está lo que es el historial médico, qué enfermedades crónicas agudas tenía la víctima o el agresor, cuáles eran los antecedentes penales y policiales, ¿verdad? Y bueno, hay formas de victimización. Está lo que es conocida, desconocida, que eso ya lo hablamos, directa e indirecta. Por ejemplo, eh, Ana es abusada sexualmente mm, por un tío, un ejemplo, un tío. María ve que están abusando de Ana. Ana tiene 15 años, María tiene 7 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la víctima directa y cuál sería la indirecta? Ana tiene 15, María tiene 7. Están abusando de Ana y María está viendo. Ok, ¿cuál sería? Vamos a ver, regresamos al anterior. Directa Ana, Ana, indirecta. directa a Ana, Indirecta María. correcto, así es, ¿verdad? Perfecto, así es. Y se dice que tanto la víctima directa como la indirecta, por ejemplo, yo traté a una persona, ¿verdad? Que desarrolló un trastorno de depresión mayor con comorbilidad, con un trastorno límite de la personalidad, y la hermana menor. Ahora bueno, cuando yo la traté tenía 22 años, eh, y la hermana menor miraba, ¿verdad? Que el papá abusaba de la hermana mayor, valga la redundancia de palabras. Y lo interesante aquí, que tanto la hermana menor, que era la víctima indirecta, como la hermana mayor, víctima directa, desarrollaron las mismas patologías, ¿verdad? Interesante, ¿verdad?
Interesante. Trastorno depresivo mayor y tenían comorbilidad con trastorno límite de la personalidad. Está lo que es victimización primaria, secundaria, terciaria. Primaria, cuando se afecta a una persona. Secundaria, cuando son afectadas dos personas o más. Terciaria, cuando se afecta a una comunidad. Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo? Por ejemplo, el caso de Keila, que fue en Intibucá, ¿verdad? El caso de la enfermera, que en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Llevaron a Keila a una, eh, la metieron en una, ¿qué sería? Rejas, ¿verdad? En una posta policial, ¿verdad? La llevaron a una posta policial, ¿verdad? Y ahí la tuvieron, ¿verdad? Al siguiente día apareció muerta. Y bueno, y la policía dice, nosotros no hicimos nada, ella fue con su propia ropa que se quitó la vida, que se quitó la vida. Entonces, esto afectó a todo el país porque fue un caso muy sonado, ¿verdad? Entonces, esta sería una forma de victimización terciaria, porque de alguna manera todo el país se sintió mal, pues, por lo injusto, ¿verdad? Que fue, que se dio esto. Hoy en día creo que todavía no se ha esclarecido lo que es el caso, ¿verdad? Factores de riesgo social en la agresión sexual. Está lo que es factores endógenos, factores exógenos. Factores endógenos, ¿qué significa? Todo lo que tiene que ver lo interno. Exógenos, todo lo que tiene que ver con lo externo, ¿verdad? Está lo que es aspectos biológicos, ¿verdad? Que tiene que ver con factores endógenos. Por ejemplo, la psicopatía, ¿verdad? Es un factor biológico. Factores biográficos, por ejemplo, edad, lo que les mencionaba de la asimetría de edad. Un niño, ¿verdad? Por su edad, ¿verdad? Es vulnerable para ser víctima de un abuso sexual. Factores socioeconómicos. No es lo mismo, ¿verdad? Vivir en un barrio marginado a vivir en una residencia. No es lo mismo vivir, por ejemplo, en un país subdesarrollado a vivir en un país desarrollado, ¿verdad? El contexto es muy diferente. También influyen aspectos relativos a la personalidad, relativos a la personalidad. Tiene rasgos de un trastorno esquizotípico o de un trastorno antisocial de la personalidad o padece de lo que es esquizofrenia. Entonces, esto influye, ¿verdad?, para que la persona actúe de cierta forma. Está también lo que es el entorno familiar. El entorno familiar, ¿qué significa esto? Que yo, por ejemplo, realicé un estudio en la UNA en pacientes depresivos, ¿verdad? Donde encontré que cuando hay un mal entorno familiar, ¿verdad? Los hijos tienden a desarrollar ciertas patologías. Los hijos de alguna manera se vuelven más vulnerables al entorno. ¿Cuáles son los comportamientos con contacto sexual por encima o por debajo de la ropa? Está lo que es tocamientos en las partes íntimas, genitales, glúteos, pechos, inducción, a que la víctima realice tocamientos al agresor. También está lo que es frotamiento de los genitales del agresor contra el cuerpo o la vestimenta de la víctima. Vemos aquí, por ejemplo, que dice, a raíz de denuncia, sujeto es arrestado por la Policía Nacional por el supuesto abuso sexual en perjuicio de su hija de 5 años en la colonia Los Pinos de la capital, ¿verdad? Este es uno de los casos de los muchos que se dan hoy en día en el país. Esta persona, ¿verdad? Abusó de su hija de 5 años. Está lo que es comportamiento sin contacto físico, comentarios sexualizados hacia la víctima, ¿verdad? Exhibición de genitales, voyeurismo, que es espiar la intimidad de la víctima,
está lo que es exhibición de materiales pornográficos, y bueno, inducción a que la víctima se desnude o se masturbe delante del agresor. Está lo que es, bueno, el contexto en que ocurren los abusos sexuales, está lo que es el contexto diádico, ¿verdad? Que, por ejemplo, una persona obliga a otra a tener relaciones sexuales, o sea, un niño, un adulto mayor, una mujer, ¿verdad? Está lo que es sexo grupal, ¿verdad? Por ejemplo, dos hombres abusan de una menor de edad, por ejemplo, rondas de sexo, ¿verdad? Sería cuando hay 5 sujetos, por ejemplo, y se turnan, ¿verdad? Primero uno tiene, abusa sexualmente a la víctima, luego el otro, y así sucesivamente. Luego hay un tema de explotación sexual, ¿verdad? Cuando a través del cuerpo de la víctima yo obtengo un beneficio, ¿verdad? Bueno, está lo que es pornografía, por ejemplo, grabar videos, tomar fotografías, donde la víctima está desnuda, tema de prostitución, ¿verdad? Bueno, dice aquí, vamos a ver, las enfermedades de transmisión sexual. Hay varias enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Está lo que es gonorrea, blenorragia, infección por clamidia, enfermedad transmitida por un parásito, está lo que es VIH, eh, virus del herpes tipo 1 y 2, y está lo que es virus del papiloma humano, perdón. Está lo que es la intervención del abuso sexual infantil. ¿Cuál sería? Para los profesionales de la psicología forense está lo que es detección. Una vez se detecta mediante evaluación de que la víctima está siendo abusada sexualmente, se notifica a las autoridades, ¿verdad? Eh, las autoridades realizan un tema de investigación, ¿verdad? Eh, ellos en conjunto, ¿verdad? Con otros, con otros entes, otras instituciones del Estado, evalúan el caso, se toma la decisión, se realiza intervención y en último caso sería lo que es la detención del agresor. ¿Cuáles son los aspectos formales de la entrevista? Importante tener en cuenta ser neutrales, explorar otras explicaciones posibles. Cuando digo ser neutrales es que ustedes no tienen que formular ningún juicio anticipado ni a favor de la víctima ni en contra de la víctima, ¿verdad? Es importante recoger la mayor cantidad de detalles y ofrezca apoyo a la supuesta víctima con una actitud contenedora, ¿verdad? Sin coercionar ni inducir respuestas. Es importante valorar los efectos que los hechos pueden haber tenido en la vida emocional y en el desarrollo de la supuesta víctima. Es importante también valorar las eventuales necesidades insatisfechas y dificultades familiares preexistentes que pudieran presentar, ¿verdad? Es importante darle seguimiento a la víctima. Una vez se realiza lo que es la evaluación psicológica forense, de alguna manera los familiares tienen que darle seguimiento, ¿verdad? Para que la víctima de alguna manera supere ese hecho traumático o esa experiencia traumática. Es importante aplicar varias técnicas de entrevista, que me imagino que la mayoría de aquí, ¿verdad? Las han escuchado. Es importante manejar lo que es el rapport. Aquí el objetivo principal es lograr, ¿verdad? Que el entrevistado se sienta cómodo en presencia del entrevistador, así como dispuesto a hablar lo más posible fuera de cualquier tipo de inhibiciones, ¿verdad? Es importante también en psicología forense ganarse la confianza de la persona a la cual van a evaluar, ¿verdad? Es importante utilizar lo que es el parafraseo. eh, y bueno, estas son técnicas que yo les diré que en la universidad se enseñan y bueno, y dicen, hay que aprendérselo de memoria, que hay que aplicar primero rapport, que hay que aplicar esto y lo otro. Y ustedes se van a dar cuenta que a medida que ustedes em, vayan avanzando, adquiriendo experiencia, ¿verdad? Van a ir aplicando estas técnicas
inconscientemente. Inconscientemente. O sea, no es una cuestión que tengo que aplicar rapport, parafraseo, escucha activa, no. La experiencia les va a ir diciendo a ustedes cómo llegar al punto que ustedes quieren, ¿verdad? La mente, de alguna manera, estudiar la mente del ser humano, analizar la mente del ser humano, jugar con la mente del ser humano de alguna manera, cuando se aplica positivamente, ¿verdad? Para aplicar en ciencia, generar ciencia, ¿verdad? Conocimiento científico, una vez que se logra de alguna manera eh, poder, ¿cuál sería la palabra? Poder completar, poder perfeccionar, ¿verdad? Las técnicas de entrevista, ustedes van a ir, ¿verdad? De alguna manera creciendo profesionalmente. Es importante, ¿verdad? Que ustedes escuchen activamente a la persona, porque hay pacientes, hay clientes, hay, ¿verdad? Personas que ellos mismos le van a expresar a ustedes todo lo que quieren saber, ¿verdad? Sin tanto preguntar. Entonces es importante escuchar, es importante también, ¿verdad? Tener cuidado que usted empieza siendo entrevistador y al final termina siendo entrevistado. No sé, sé estudiantes aquí que están en alguna clase, ¿verdad? De terapéuticas o algo por el estilo, ¿verdad? O de consejería, que no les pase esto. Empatía, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos con las personas. Debemos de ponernos en los zapatos de esa persona. Tenemos que observar. ¿Qué significa observar? No es lo mismo ver a observar, ¿verdad? Observar es examinar con atención y mirar con recato, ¿verdad? Observar significa ver y analizar, ¿verdad? A detalle lo que la otra persona hace con su lenguaje corporal, ¿verdad? Porque una persona no puede estar diciendo que esto, que lo otro con palabras, pero si su lenguaje corporal es diferente, entonces es aquí que tienen que poner mucha atención ustedes. Enfóquense en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. Y bueno, es importante hacer un cierre, ¿verdad? De alguna manera, eh, culto, no algo agresivo. Por ejemplo, un error que se comete es que hay profesionales que dicen, ah, bueno, yo le agradezco mucho por toda la información que me dio sobre esto y lo otro. Entonces, de alguna manera, la paciente la persona se siente como utilizada. Entonces hay que saber cerrar lo que es la entrevista. ¿Quién no preguntar a las víctimas? ¿Qué sentiste? ¿Te gustaba lo que te hacía? ¿Por qué no buscaste ayuda? ¿Por qué? Si te hacía estas cosas, buscabas estar con él, con ella. ¿Por qué no lo has contado antes? ¿Por qué lo cuentas ahora? ¿Por qué piensas que te lo hacía? ¿Verdad? Es importante, recuerden, que hay personas que son resilientes, bueno, personalidades resistentes al estrés y factores de vulnerabilidad, trauma. Pero yo lo divido de la siguiente forma. Personas resilientes y personas no resilientes, ¿verdad? Las personas resilientes son las que de alguna manera, ¿verdad? Tienden a superar ciertos traumas, ¿verdad? Con mayor facilidad, ¿verdad? Partiendo de ciertos recursos, de ciertos recursos. A diferencia de las personas que no son resilientes. Hoy en día, ¿verdad? Hoy tenemos mucha juventud, muchos adolescentes, ¿verdad? Que carecen de resiliencia. Los papás los regañan y lo primero que dicen, ¿verdad? Me voy a quitar la vida porque tú no me quieres, porque solo me pasa regañando, ¿verdad? Y como era antes era muy diferente, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos una generación menos resiliente, ¿verdad? Entonces, es importante que tomen en cuenta esto. Los psicólogos forenses nos basamos
en datos subjetivos y datos objetivos, ¿verdad? Esta es una clasificación, vamos a ver, de las fuentes de información en función de la fiabilidad. Datos subjetivos corresponde a la percepción de la realidad del sujeto. Esta la obtenemos, ¿verdad? Con entrevistas, con entrevistas. Y los datos, los datos objetivos los obtenemos, ¿verdad? Con instrumentos de evaluación psicológica, pruebas psicométricas y las pruebas proyectivas, por ejemplo, DFH, el test de la familia, ¿verdad? Son pruebas complementarias, ¿verdad? Porque recordemos, estas no tienen la confiabilidad suficiente, ¿verdad? Pero sí se pueden utilizar como pruebas complementarias en una evaluación psicológica forense, en un peritaje, ¿verdad? Es importante evaluar 4 áreas, o sea, vamos a ver con el tiempo. Ok, vamos bien. Esfera interpersonal, esfera emocional, esfera mental, esfera psicosocial, ¿verdad? Esfera interpersonal, es necesario evaluar las relaciones del infante con otros, ¿verdad? Si es un caso de un abuso sexual infantil, ¿verdad? Es importante evaluar las relaciones del infante con otros. En la esfera emocional es necesario identificar el desarrollo emocional de la víctima, el estado de ánimo y fluctuaciones, ¿verdad? Hay ciertas pruebas que se aplican a niños, ¿verdad? Para investigar como el estado de ánimo del infante, ¿verdad? Y luego está lo que es esfera mental, buscar síntomas psicóticos a lo largo de la vida del sujeto y además capacidades volitivas y cognitivas. Esto más que todo cuando nos toca evaluar al agresor o al posible agresor, ¿verdad? Evaluar cómo están sus capacidades volitivas y cognitivas, cómo está la personalidad del sujeto y bueno, se hace una evaluación completa, cómo está a nivel psicológico la persona. Luego está lo que es la esfera psicosocial, identificar el estado de salud, ¿verdad? Investigar cómo están los antecedentes sociales, financieros y legales, antecedentes penales, antecedentes policiales. Bueno, aquí me puse lo que es el redactado del informe pericial, está compuesto por 8 puntos. Número 1, presentación del perito. Número 2, objetivos del dictamen pericial. Número 3, metodología. Número 4, antecedentes del caso, anamnesis. Número 5, resultados. Número 6, valoración, discusión. Número 7, conclusiones. Y número 8, cierre del informe. Y bueno, me gustaría mostrarles, ¿verdad? Algo a continuación y me gustaría que de alguna manera ustedes se puedan concentrar en este video, ¿verdad? Que les voy a presentar a continuación de esta noticia, ¿verdad? Que publicó un periodista hoy en día, ¿verdad? Este periodista hace un par de años fue asesinado en San Pedro Sula, pero vi este video y me pareció interesante el comportamiento del agresor. Bueno, estoy acá con un maestro. Dice que violaste a una niña. ¿Ah? Pero anda drogado, anda drogado. ¿Ah? ¿Dónde te capturó la policía? En la Rota Arellano. ¿Ahí vivís? Sí. ¿Y con quién vives ahí? ¿Ah? Ajá. Con tu familia. Sí. ¿Tu nombre completo cuál es? ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Junior qué? ¿Tu apellido? Andaba bajo los efectos de drogas, ¿metiste marihuana? ¿Qué te metiste? ¿Ah? Oleo como marihuana, como guaro, revuelto. ¿Ah? Ya sabes lo que te va a pasar cuando llegues al presidio. Te va como violador. ¿Ah? ¿Sabes lo que le hacen en el presidio?
policía lo que no. ¿Ah? ¿Cómo? Para de un solo, papá. Papel visado para el presidente. Se está esperando un moreno ahí en el. Ajá, entonces. ¿A quién se supone que violaste? A una niña dice que violaste. O están fingiendo locura para que no te salen por tu vida. ¿Te están haciendo locura? ¿Ah? Sí. Bueno, este gobierno que dice que se llama Junior Roney ha sido capturado por la Policía Nacional. ¿Cuál es el apellido? Junior Roney. Él como que tiene complot de mono, pero ha sido detenido y lo llevan directo al centro penal. ¿Ah? ¿No querés ir ahí? Para que andas violando, pues. ¿Ah? Comprobando lo hiciste. Comprobando. Pero ¿y por qué te trae la policía? Pues? ¡Toma! Todavía como que le patina el coco. Bueno, eso es lo que les puedo informar acá en la primera estación para la gente que sigue mi fanpage. Denle me gusta en el Facebook y aquí les. Ok, ok. No sé, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció este video? Una persona, ¿verdad? Que al parecer había abusado de una menor de edad. ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? Y bueno, este es uno de los casos, uno de muchos que ocurren en el país. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esta persona? Importante, ¿verdad? Enfocarse. Perdón, ¿Sí? disculpe la intervención. La forma de actuar como que si no hubiese hecho nada, riéndose Riéndose, riéndose, pero ¿a causa de qué? de lo que le preguntaban de qué había hecho. Ajá, pero a simple vista, ¿verdad? ¿Ustedes creen que estaba drogado o no? Pareciera que sí. Sí, ¿verdad? Estaba drogado, ¿verdad? Estaba drogado y cómo él intenta, ¿verdad? Eh, Vamos a ver en los mensajes. Bueno, me imagino que en su momento se van a leer. Llama la atención, ¿verdad? Cómo esta persona niega, ¿verdad? Lo que hizo. Las drogas lo hacen actuar de forma torpe. Y bueno, este es uno de los casos que se dio. Yo les diré, probablemente este caso se hizo la denuncia, la policía procedió, pero ¿qué está pasando hoy en día con muchos de los casos que no se denuncian, verdad? Porque tal vez de 10 casos, 3 se denuncian y 7 quedan, no se denuncian y pasa el tiempo, ¿verdad? Y van surgiendo otras víctimas. ¿Qué opinan ustedes de esto? Vemos, ¿verdad? Como hay mucho tema de injusticia, ¿verdad? Puede haber eh, importante denunciar este tipo de casos. Hoy en día, más que todo, a mí me llama mucho la atención cómo han aumentado los abusos sexuales en niños. Los abusos sexuales en niños. eh, y bueno, no sé, voy terminando esta jornada, dejo el espacio para lo que es preguntas y respuestas, ¿verdad? Ustedes me pueden preguntar de cualquier área de la psicología forense y yo con gusto les contesto, ¿verdad? Y bueno, no sé si tienen preguntas. Primero daremos el espacio a Excel. Creo que había levantado la mano y quería opinar algo. Ah, ok, ok.
Buenas noches, excelente ponencia, Master. Em, en mi caso, he sido voluntaria en diferentes organizaciones donde he podido conocer algunos casos de, de violaciones, Ujú. sobre todo a niñas y a mujeres. Y en lo personal creo que uno de los factores que pueden influir en lo que no, de los casos que no se han denunciado, es la forma en que interviene tanto el Ministerio Público y todas esas redes que hacen una revictimización y al no saber cómo tratar estos temas, pues la forma en tratar a la víctima inclusive es capaz de decirle que él, bueno, en el caso de la mujer, que ellas mismas tienen la culpa, como los famosos tabús de que por la ropa que usa, por cómo se comporta, por todo eso, por no cuidarse, dice. Sí, correcto. Correcto, la verdad que tenemos mucho que avanzar en este tema, ¿verdad? Pero yo le diré algo, esto ocurre, ¿verdad? Debido a la falta de conocimiento, debido a la ignorancia, ¿verdad? De saber intervenir en este tipo de casos, en este tipo de casos. Y muchas veces incluyen también mitos, miedos, por ejemplo, los vecinos se dan cuenta de que su papá estaba abusando de su hija. Y los vecinos nos van a criticar, los hermanos de la iglesia nos van a criticar, vamos a hacer el ojo de atención de los vecinos, de la gente que nos conocen, ¿verdad? Entonces también hay que ver esa parte también. No sé, alguien tenía levantada la mano. Sí, la compañera Marisol, ¿puede hablar? Sí, con respecto a lo que estamos del tema actual, bueno, justo hoy, en la parte de Daniel Paraíso, Ujú. en una de las comunidades que se llama Paciente, una madre eh, fue acusada de pornografía infantil y tienen evidencias de que ella, masturbándose, etcétera, y obligaba al niño de 12 años a que la tocara y a los niños de 3 y 5 años los maltrataba también si ellos no hacían lo que eh, ella los ponía a hacer. Una madre. Sí, habría que ver, yo les diré, habría que ver cómo fue la infancia de esta madre. Probablemente esta madre, ¿verdad? Siendo pequeña, siendo niña, fue abusada sexualmente. Hay que ver, por eso les decía, cuando se realiza lo que es la perfilación, se toma lo que es antecedentes de la persona, ¿verdad? Tanto de la víctima como del agresor. Y bueno, hay que ver siempre, ustedes cuando evalúen un caso, ¿verdad? Siempre vean, sea a nivel clínico, sea a nivel, cuando estén haciendo una entrevista a nivel industrial, psicología industrial, sea a nivel forense, evalúen, ¿verdad? Siempre cómo fue la infancia de la persona, ¿verdad? Porque hay personas que traen muchos traumas de la infancia, de la adolescencia, ¿verdad? Y esto marca la personalidad de la persona, sea en el caso si es agresor, habría que ver los antecedentes de esta madre, cómo fue su niñez, habría que ver, investigar, evaluar. Y bueno, me gustaría darles un consejo mientras estamos dialogando aquí. Si hay estudiantes de psicología, involúcrense en voluntariados, ¿verdad? Los voluntariados sirven increíblemente, ¿verdad? Mientras ustedes se gradúan, eh, dediquen tiempo a voluntariados, no solo se dediquen de la casa de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, no. Saquen cursos, intenten dedicarle tiempo, ¿verdad?
a un voluntariado que de alguna manera tenga relación con su carrera, con psicología, que tenga relación con el área, ¿verdad? Que les gusta a ustedes, sea psicología industrial, sea psicología clínica, sea psicología social, sea psicología forense, porque una vez ustedes salen al campo, ¿verdad? Van a tener mejores herramientas, ¿verdad? Para poder defenderse en el campo. La experiencia lo hace a uno, la experiencia. Y ustedes se van a ir dando cuenta que muchas veces la teoría, no, al aplicarla, es diferente, ¿verdad? Y esto solo lo pueden experimentar, conocer a través de la experiencia. No sé si alguien tiene otra pregunta. Eh, Sí, Máster, muchas gracias por ese consejo. Yo creo que nos hacía falta, porque más con esa modalidad en línea, nos acostumbramos a pues manejar lo de la casa, lo de los estudios, y tal vez hemos retrasado un poquito el hacer la parte práctica, aunque tal vez la universidad no tome algún rol para darnos la parte práctica. Hay otras organizaciones que nos dan el pase para nosotros poder poner los conocimientos en práctica. Y creo que hay unas preguntas, Mary, para que puedas leerlas. Ok, entonces, ¿qué cree usted que es importante enseñarle a los jóvenes o niños para no caer en este tipo de agresiones? Importante, importante y buena pregunta. Importante psicoeducar a los niños desde pequeños, ¿verdad? Enseñarles que nadie tiene derecho, nadie puede tocar sus partes íntimas, ¿verdad? Psicoeducarlos, hablarles sobre educación sexual, ¿verdad? A una determinada edad. Y bueno, porque ¿qué es lo que pasa con muchos niños, ¿verdad? Que ignoran, ¿verdad? Cómo se llaman sus partes, que está prohibido o es indebido que otro toque sus partes, ¿verdad? Entonces, importante psicoeducar a los niños desde que están pequeños. Eh, Vemos, por ejemplo, países como España, que desde que están pequeños se les psicoeduca, ¿verdad? Los padres se sientan con los niños, les platican, ¿verdad? Pero importante ante todo, ¿verdad? Que el gobierno invierta también en psicoeducar a los padres, porque incluso los padres no saben cómo enseñarles a sus hijos esta parte, ¿verdad? Incluso profesores no saben cómo, de alguna manera, orientar a sus estudiantes en este tipo de temas. Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta, que si podría repetir a qué edad se puede diagnosticar un niño con ese tipo de trastornos. No, yo lo que dije es, por ejemplo, la pedofilia. La pedofilia es después de los 16 años. Eso es lo que mencionaba yo en lo que es, por ejemplo, niños pueden desarrollar lo que es enuresis, encopresis, ¿verdad? Depresión, depresión. em, Pueden haber enfermedades de transmisión sexual también, ¿verdad? Ustedes pueden ver en los niños que cuando son víctimas de abuso sexual infantil, la víctima, el niño, es demasiado nervioso, le tiene miedo a lo desconocido, le tiene miedo a conocer a otras personas, ¿verdad? Se inhibe, se vuelve introvertido o introvertida. Es importante aquí, ¿verdad? Para los que son padres y madres de familia, que aprendan a conocer a sus hijos, ¿verdad? Cuando sientan que hay algo mal, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa con muchos padres? Ven mal a sus hijos y lo que hacen es castigarlos, cosa que no es correcta. Castigarlos, tal vez porque el niño lo ven que está triste, ¿verdad? Que está llorando, pero no van más allá, no investigan, no le consultan, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Etcétera. Eso. Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es, una vez diagnosticada la psicopatía o sociopatía, ¿se puede tratar para evitar que dañen a otros? Buena pregunta. La psicopatía, yo les diré que no se cura.
no se cura. No se cura. Honduras, en nuestro país, no, la verdad que no, hasta ahorita no hay como una institución, ¿verdad? Ni pública ni privada que de alguna manera estén preparados para intervenir en este tipo de casos. A nivel internacional, por ejemplo, a nivel de Europa, España, Estados Unidos, hay centros, ¿verdad? De lo que es rehabilitación, que se intenta de alguna manera que la persona eh, intente cambiar, pero yo les diré, en el psicópata la maldad puede estar latente, ¿verdad? Por un tiempo, eh, puede estar latente por un tema de que se le dio psicoterapia, ¿verdad? Por un tema de que hubieron fármacos, pero una vez hay un estímulo, esta maldad se vuelve manifiesta. Entonces, no hay cura, no hay cura. Por ejemplo, Luis Alfredo, ¿verdad? Garavito, en el 2023 iba a salir libre, ¿verdad? Porque según se convirtió y que ahora es otra persona, ¿verdad? Pero es mentira. Los que somos psicólogos forenses, los que se dedican al tema de criminología, ¿verdad? Los que se dedican a evaluar este tipo de personas, estamos claros que no hay cura, que no hay cura. Y en el 2023 este sociópata de Colombia iba a salir libre, ¿verdad? Por un tema de que, de que hizo una solicitud, ¿verdad? Y al parecer iba a salir libre, pero al final fue negada porque está claro que si salía iba a salir para matar, seguir matando niños, seguir violando niños. Entonces, la psicopatía y la sociopatía difícilmente se cura, difícil. Puede hacer que se le enseñe al agresor, ¿verdad? A la persona a tener un mejor autocontrol de sus emociones, a tener un mejor control de sus pensamientos, ¿verdad? Y bueno, pero llega un estímulo, ¿verdad? Un estímulo y esa maldad en cualquier momento se vuelve manifiesta. Ok. Lastimosamente ya llegó nuestro tiempo. Muchas gracias por responder todas las preguntas que tenemos. Y creo que nos quedamos cortas con toda la información y aún así tenemos muchas más preguntas por hacerle, pero no nos queda mucho tiempo. Entonces, gracias y por habernos hablado de este tema muy importante que a veces no se le da el mérito que merece. Entonces, de parte de la Facultad de San Pedro y San Pablo de Psicología, se le extiende un diploma por habernos dado este tema. A usted, Máster Cristian Calderón, por haber impartido la conferencia de la importancia de la psicología forense en Honduras, que se le hará llegar a usted. Y pues ha sido todo un placer. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber entrado. Estoy a sus órdenes, ¿verdad? Espero algún día, ¿verdad? Se dé como un espacio más de como que haya más tiempo y podamos profundizar sobre algún tema, de algún tema en específico de lo que es la psicología forense y estoy a sus órdenes. Alma tiene mi contacto, ¿verdad? Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. El conocimiento, yo les digo, se hizo para compartirlo, ¿verdad? Cuando les toque graduarse, no sean egoístas con su conocimiento, compártanlo y bueno, transmítanlo a otras personas. Un gusto haber compartido con cada uno de ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, muy agradecido por la invitación y bueno, se cuidan. Muchas gracias, Máster. Nos vemos a todos y feliz noche. Gracias, feliz noche.